Y abrimos página internacional porque la amenaza nuclear de Rusia ya es una realidad. Países como Italia o Reino Unido siguen con la inestabilidad política y en Suiza el gobierno conservador ya se habría formado. Cuéntanos todas las novedades, Unai Cano. Pues sí, Laura, efectivamente, y es que a nivel internacional tenemos prácticamente más noticias que nunca. Vamos a empezar hablando sobre lo que bien has comentado, es el recrudecimiento entre la guerra de Ucrania y Rusia. En primer lugar, tal y como hemos conocido hace instantes, horas, Putin ya ha amenazado públicamente con llevar esto a un conflicto nuclear, algo que desde luego no tendría ningún tipo de recuerdo en la historia reciente y no ha sucedido tampoco antes. Por parte de la Unión Europea, la respuesta no se ha hecho esperar y en vez de tratar de evitar incrementar esas tensiones, lo que ha hecho públicamente es rebajarse y encararse directamente a Vladimir Putin, respondiendo que ellos y su respuesta será tan rápida que aniquilará totalmente el ejército ruso, algo que desde luego ha levantado muchas tensiones, y en todas esas tensiones hay una figura que ha destacado en las últimas horas y que también ha sido noticia, que es Elon Musk. El magnate hace unas semanas hizo públicas en Twitter unas declaraciones en las cuales pues hacía una serie de acuerdos o de líneas a seguir para poder firmar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Por parte de Rusia no hubo respuesta, pero desde Ucrania ha recibido todo tipo de insultos, puesto que consideran que está directamente a sueldo de Putin. Él directamente lo que ha dicho es que una guerra nuclear en estos momentos acabaría con el mundo tal y como lo conocemos, y que en menos de media hora tanto Rusia como todo Occidente quedarían totalmente aniquilados. El gobierno de Zelensky dijo textualmente que le quería mandar a la mierda, y también él ha anunciado en respuesta a eso que va a cancelar Starlink, esa red de internet de satélites que transmitía y que daba red a todos los ucranianos y que él lo ofreció hace unos meses de forma gratuita. Y más temas, porque además el magnate también se ha visto involucrado en otra polémica reciente en relación a la compra de Twitter. El gobierno en estos momentos demócrata de Joe Biden ha anunciado una investigación contra el magnate, pues por lo que podría ser, según ellos indican, una compra fraudulenta. Y es que tal y como Steve Bannon, el ex asesor de Trump, dijo recientemente en una entrevista, hubo dos puntos que se le propusieron a Elon Musk antes de realizar esta compra. En primer lugar, que no dejase regresar al ahora vetado de la red social expresidente Donald Trump, y en segundo lugar, que todos los que forman parte de la red social en estos momentos a nivel laboral, profesionalmente trabajando allí, se mantuviesen, es decir, que no entrasen personas de corte conservadora a dirigir esta red social. Obviamente, como se podía esperar, él denegó las dos posibilidades y ahora se encuentra una vez más en stand-by esta compra, que podría también alargarse, incluso quién sabe si llevar a los tribunales. Y más temas, ahora nos vamos a Italia, porque Giorgia Meloni, la actual presidenta, que parecía que lo iba a ser pronto, que se iba a llevar a cabo ese gobierno de coalición, ahora tiene esa legislatura frenada. Todavía no ha sido nombrada primera ministra, puesto que parece que, entre otras figuras, Berlusconi ha hablado públicamente mal de ella. Salieron el otro día en el Parlamento unos papeles en los cuales pues mostraba todo tipo de frases ofensivas contra la que podría ser la nueva ministra, como que, por ejemplo, su actitud era discutible, era una sobrevalorada o era arrogante y ofensiva. Ella quería ser muy tajante contra Berlusconi y ha dicho que ella no es chantajeable y que no se va a amilanar ante él, aunque tenga bastante más experiencia. Por lo tanto, parece que no podría ser tan sencillo como parecía la formación de ese gobierno italiano, y quién sabe si una vez más podrían los italianos verse abocados a tener que votar. Nos vamos también a Suecia, porque allí la situación es bastante más estable. La derecha ya ha anunciado que va a formar un gobierno. El Partido Democrático Sueco, el partido antiglobalista más a la derecha en el espectro político, finalmente se quedará fuera, aunque su apoyo, ese apoyo que va a ofrecer desde fuera, será el que consiga que se forme gobierno. De esta forma, tanto los liberales podrán presumir de haber cumplido su palabra de no pactar ni con la ultraizquierda que ellos consideran ni contra la ultraderecha, pero también los demócratas suecos podrán tener influencia directa en la toma de decisiones y en todas esas nuevas leyes que vayan saliendo, y obviamente frenarán ese gobierno de izquierdas que en estos momentos estaba en el país sueco. Además, en Brasil también tenemos que irnos al otro continente, puesto que tan solo faltan 2 semanas para las elecciones finales, para esa segunda vuelta que enfrenta a Bolsonaro y Lula da Silva, y por fin ya las encuestas nos hablan de un empate técnico entre los dos candidatos. Hablamos en concreto de Futura, una de las encuestas que más había vaticinado una victoria de Lula y por mayor diferencia en la primera vuelta. En estos momentos ya habla de un 50-50, es decir, parece que podrían ser décimas lo que finalmente decidiese quién va a presidir el país brasileño, y desde luego pues se prevén unas elecciones bastante más ajustadas de lo que preveíamos en la primera vuelta. Y por último vamos a hablar también sobre Reino Unido. Ahora en estos momentos conectaremos con Álvaro Peñas para que algunos de estos temas los tratemos con él, sobre otra situación
cuestión fundamental, que es la situación que vive ahora mismo Liz Truss. La recién nombrada primera ministra, en su primer mes de mandato, está teniendo que vivir todo tipo de situaciones durísimas. Apenas ha podido llevar a cabo cambios legislativos. Uno de los que propuso fue bajar los impuestos a los ricos y el pueblo se le echó encima, por lo tanto tuvo que dar finalmente marcha atrás, y ya se está hablando de que una vez más podría ser sustituida por otro nuevo primer ministro de corte conservadora. Con todo esto queremos hablar en estos momentos con Álvaro Peñas, experto en internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Unai. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, en primer lugar, en relación a lo que está sucediendo en Reino Unido, ¿qué vaticinas tú que va a ocurrir con Liz Truss? ¿Y realmente crees que está siendo tan mala la candidata como se preveía, incluso empeorando lo que nos dejó Boris Johnson? Hombre, Liz Truss tiene en su haber conseguido ser la líder menos valorada del Partido Conservador. Realmente es un hecho histórico, ¿no? 1 de cada 3 votantes del Partido Conservador directamente reniega de ella. Y la verdad es que su maniobra, esta reforma fiscal que ha querido llevar adelante, ha sido un fracaso. Ha destituido al ministro de Hacienda, al ministro de Finanzas. Ha sido sustituido por Jeremy Hunt, que es un veterano, pero es el 4º ministro de Hacienda en lo que llevamos de año en el Reino Unido. Y realmente su situación es bastante complicada. Los laboristas ya han anunciado una moción de censura, pero dentro de su partido hay muchas voces que quieren directamente destituirla y buscar una nueva figura, ¿no? Realmente la verdad es que su mandato parece que va a ser bastante breve. Álvaro, ¿qué tal? Nos vamos ahora directamente a un tema bastante opuesto, que es lo que se está viviendo en estos momentos entre Ucrania y Rusia. Parece que la guerra, pese a que a veces se deje de hablar de ella, está en una situación crítica y límite, hay más tensión que nunca, incluso ya se está tanteando la posibilidad de la guerra nuclear. ¿Tú cómo ves estas amenazas? ¿Crees que se quedan en simple palabrería o podría cumplir su palabra como ya hizo cuando entró en Ucrania hace ya más de un año? A ver, las amenazas sobre una escalada nuclear han sucedido desde el principio de la guerra. Desde el momento que al final la operación militar especial, no tuvo el éxito esperado, se han estado repitiendo continuamente para intentar impedir que Occidente siga ayudando a los ucranianos. Creo que estas provocaciones, tensión, volvemos a la cuestión, ¿no? ¿Qué justificación tiene Rusia para utilizar algún tipo de armamento nuclear? ¿Qué justificación tendría ante el mundo, ante los que le apoyan, ante China, ante la India? Creo que no tendría ningún tipo de apoyo y creo que realmente sería el principio del fin para el gobierno de Vladimir Putin. Pero creo que evidentemente en una situación como en la que nos encontramos, en las que Ucrania sigue avanzando sobre el terreno militarmente, en las que Occidente sigue enviando apoyo, pues los rusos están bastante nerviosos y preocupados, ¿no? Álvaro, ya para cerrar con otro tema, en este caso Brasil, me gustaría que nos hicieses, tú que tanto conoces el panorama político a nivel internacional, un pronóstico de lo que crees que va a ocurrir y por qué, o a qué crees que se debe este cambio en las tendencias a nivel electoral de las últimas semanas. Bueno, se llevaba hablando mucho tiempo de que las encuestas en Brasil parecían bastante modificadas a favor de Lula, ¿no? Y de hecho la primera vuelta electoral ha dado la razón a esa opinión. Creo que Bolsonaro tiene muchísimas posibilidades de ganar. Para mí el problema es el sistema electoral, es decir, que pueda haber algún tipo de suceso extraño en el que podamos llegar a dudar que las elecciones estén siendo limpias, pero creo que realmente Bolsonaro tiene un apoyo popular enorme. Hemos visto hasta Lula ahora manifestarse en contra del aborto y ser pro vida, lo cual es una señal de lo preocupado que está, porque está viendo que el apoyo que tenía cada vez es menor. Así que creo que es muy probable que Bolsonaro pueda hacerse con la victoria. Y realmente sería fundamental para toda esa zona para que Brasil no caiga también, ¿no?, en las redes de toda esta red globalista de la izquierda que desgraciadamente estamos viendo cómo va avanzando en un país tras otro. Pues Álvaro Peñas, veremos si finalmente ese voto evangelista, que puede ser trascendental en estas elecciones, acaba cayendo de la mano de Lula da Silva o va para Bolsonaro y mantiene la presidencia. Muchísimas gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas. A vosotros, un abrazo.